Seguimos charlando con el neuropsicólogo conductual Simón Duarte, quien por cierto nos lleva a un escenario incómodo cuando nos cuestiona. ¿Es realmente un estudiante generador de violencia el problema cuando aparentemente disfruta de humillar a los demás? ¿Qué formas de convivencia ha aprendido ese estudiante en su entorno para no dejar de hacerlo? ¿Qué recompensas obtiene de toda la sociedad cuando realiza sus actos en contra de sus compañeros? ¿Qué reflexiones podrían surgir en él cuando reciba correctivos, llamados de atención o castigos? De hecho, ¿en verdad en algún punto podrá reflexionar a partir de esos castigos? Nuestro especialista nos plantea estas preguntas como queriéndonos hacer notar que, como sociedad, probablemente nos estamos enfocando solo en tratar de evitar conductas negativas y no deseables, pero nos hemos olvidado de generar un entorno que propicie las conductas que sí queremos que sucedan. Escuchemos el escenario que él nos plantea. Comenzamos. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Así como nos lo planteas y como yo lo he visto también en las escuelas, es que pues prácticamente nadie quiere ser el siguiente y nadie quiere que lo saquen del grupo porque, digo, tú lo sabrás perfectamente, el ser humano por naturaleza quiere estar dentro de un grupo socialmente, ¿no? Hablando. Y entonces, ¿el bullying y la humillación existirá eternamente? ¿O tú qué dices? Claro, y además añadiendo a esto, Isabel, es el hecho de, pensemos en contextos como de adolescencia, ¿no? Donde ¿qué pasa en estos contextos? Pertenecer a un grupo social es súper relevante. O sea, si ya para el humano que ha evolucionado filogenéticamente, estar en un grupo de personas le ha permitido evolucionar como especie, para un adolescente el sentido de pertenencia es súper importante, súper valioso. Y además, añadiéndole a eso, un adolescente no tiene tanta historia de aprendizaje como la tiene un adulto. O sea, imagínate la cantidad de experiencias que tiene. Un primer amor, un primer rechazo, una primera experiencia desagradable con una amistad. Y estas experiencias, que si son las primeras, pues claro que impactan un montón. Entonces, esto también obliga a voltear a ver qué condiciones están ocurriendo biológicamente también para que estos comportamientos sigan ocurriendo. Y entonces, regresando a esta pregunta de ¿estamos condenados a simplemente existir y seguir propiciando estas conductas? Más bien, esto me llama la atención, ¿no? Porque naturalmente o históricamente pienso que la manera en la que hemos estado interviniendo sobre estas dinámicas tiene que ver con seguramente la persona que ejerce esta violencia tiene problemas de autoestima, tiene problemas de empatía, no sabe regularse, es una persona impulsiva. Y puede ser, pero no siempre. O sea, a veces puede ser incluso la persona que sabe en qué momento decir las cosas, qué teclas picar para tener ese efecto, ¿no? Entonces, no necesariamente esto significa que sea una persona con comportamientos impulsivos. Y creo que las intervenciones están bien orientadas hacia esa persona. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos enseñarle a esa persona qué es empatía, qué son las emociones, qué es el respeto, etcétera. Pero la persona puede, o sea, la persona que ejerce esta violencia, pues puede memorizarse estos conceptos y listo, salir de ahí y no pasa nada. O de pronto, ¿qué pasa? Lo suspenden. Y además lo suspenden de maneras como muy teatrales, ¿no? Van y llegan a los salones de pronto y lo sacan o le dicen, oye, necesitan hablar contigo en dirección, en medio de la clase y todo el mundo lo voltea y pues, ¿qué está pasando ahí, no? En torno hacia, podría ser una especie de reconocimiento social respecto a, mira lo que hizo, etcétera. Por más la consecuencia de no vas a asistir a clases, al final es, mira, todo el mundo lo está volteando a ver. Y las intervenciones están centradas en eso, en la persona que lo ejerce, pero no estamos entendiendo toda la
todo el contexto, las contingencias en las que están ocurriendo. Es decir, qué pasa con las personas que lo ven, qué pasa con los maestros, las administrativos que tal vez deberían estar ahí, cuánto tiempo lleva la solución de los problemas, la parte relacionada hacia qué otros canales de liderazgo tienen, o sea, qué otras, cómo podemos quizá hacer más, o sea, más bien como reforzar otros tipos de comportamientos que sí queremos que ocurran, como comportamientos cooperativos, es decir, programas quizá que estén más centrados en toda la población, no solo en una persona, no solo en la persona. Y esto que hay acá, también relacionado a algo que yo escucho mucho, ¿no? En temas de esto que coloquialmente se conoce como salud mental o un término que a mí me gusta más, bienestar psicológico, que es le aventamos toda la responsabilidad hacia la persona que sufre, pero no entendemos que ese sufrimiento de esas personas más bien son unas respuestas tratando de adaptarse a un contexto. Y en este sentido, eso que llamamos sufrimiento es una respuesta, es un intento de adaptación hacia un contexto que es difícil, que es cambiante, que no genera las condiciones mínimas para poder sobrevivir. Incertidumbre en el trabajo, en salud, financieramente. O sea, pensemos en cómo estamos diseñando los contextos para que esto ocurra, para poder, pensando nuevamente en los contextos de la violencia, pues tal vez el objetivo no debería de ser centrarnos solo y exclusivamente en la persona que ejerce la violencia, sino también reduzcamos las propias recompensas sociales, aumentemos también los costos de estas conductas. También la otra parte, protejamos a la víctima, ¿no? No está, no sé, de pronto el hecho de revictimizar hacia las personas porque nadie vio, porque nadie supo, porque quién sabe, pues también debería de ser nuestra prioridad. Luego también la parte de si algo importante para estas personas es, o sea, las que ejercen esta violencia, es el estatus que les da, pues entonces busquemos maneras de crear un estatus alternativo. O sea, reconozcamos más bien, pongamos atención por otros tipos de conductas. Entonces, creo que tratar las variables individuales es algo importante, sí, pero tal vez no debería de ser lo primero que nos, que nos interese. O sea, puede ser parte de la intervención, pero tal vez no como un primer canal. Me he encontrado, por ejemplo, con personas que por un lado, no sé, promueven un estilo de bienestar, paz, pero por otro lado también se están sumando a contenido o criticando, poniendo comentarios polémicos o incluso sumándose a la violencia, pero se justifican diciendo que esto solo son redes sociales, ¿no? Es como, ay, este cotorreo. Al final se trata como de un contexto social, ¿no? Se suman al acoso. Si bien no se queda ya hoy en día en la escuela, se traslada a lo virtual como ciberbullying, pero luego personas que ni siquiera son de la escuela, que ni siquiera saben de qué trata o cómo empezó el conflicto, se suman. Me gustaría saber como de estas dos partes. Primero, si el impacto que reciben las personas que, bueno, el impacto que tienen quien recibe la violencia es igual de grande o importante como si se tratara de acoso, ¿no? En persona, frente a frente. Y también, ¿qué hay de las personas que se suman a esta situación sin saber cómo, qué hay detrás? Creo que hoy en día es un tema bien complejo, ¿no? Porque no solo se queda la violencia ahí en la escuela, sino también te la llevas a casa al momento de entrar a redes sociales, al momento de eh, simplemente estar en otro contexto que no sea la propia escuela y que ciertamente las pantallas o las redes
nos ponen como una máscara, ¿no? Esta máscara de valentía, ¿no? Donde de pronto yo me vuelvo experto en lo que está pasando y esto asimismo establece como una distancia entre lo que está pasando y yo que observo esto, ¿no? O sea, es una toma de perspectiva lo que ocurre y que ciertamente es muchísimo más sencillo poder propiciar estos actos. También esto me hace pensar en cómo hay muchas personas que de pronto ya les cuesta un montón de trabajo hablar con una persona frente a frente, ¿no? Porque me va a juzgar, representa una amenaza, me va a rechazar o qué vergüenza, me da ansiedad, etcétera. Pero de pronto como a través de otros tipos de canales virtuales pues se vuelve más sencillo poder hacerlo. Pasa algo similar acá con este tipo de actos de violencia, ¿no? Solemos creer que pues simplemente estar ahí o como ver y compartir pues no tiene ningún efecto, pero esto también nos habla de cómo observamos el fenómeno allá y no lo observamos aquí, no estamos contactando directamente con las propias contingencias, sino es más bien están desplazadas y este desplazamiento pues nos arma de mucho valor para poder opinar, para poder dar nuestra perspectiva y además que estas perspectivas pues están bien cargadas de sesgos, ¿no? De lo que yo he vivido, de lo que yo he opinado, de lo que le pasó, de lo que le pasó a fulanita tal en cuando yo estaba estudiando y de pronto estas historias pues ahí se quedan, ¿no? Algo también importante a mencionar es que no solo, bueno, una de las maneras que tenemos para aprender es a través de contingencias directas, es decir, a través de yo estar en contacto directo con ese estímulo. Pero hoy por hoy sabemos que también aprendemos no solo por las consecuencias directas, sino también que las personas aprenden reglas que van transformando la función de los propios eventos. Por ejemplo, si no respondes, entonces eres débil. La gente rara merece que la corrijan o que la aíslen, ¿no? Hacer reír es más importante que cuidar a una persona. Si yo acuso a alguien, entonces soy un chismoso. Y es que estas reglas pueden mantener estas conductas de agresión incluso cuando ese reforzamiento no es inmediato o es muy variable. Entonces, observar cómo estas dinámicas de aprendizaje, o sea, mi historia de aprendizaje, lo que yo he observado, lo que yo he normalizado, pues también entra en juego acá al momento de mantener estas dinámicas. Fíjate que entonces, digo, todo lo que hemos hablado tiene mucho que ver, no solamente la parte biológica, sino el contexto. Y que es algo que muchas veces se nos olvida, ¿no? El contexto importa. El contexto en la escuela, el contexto en casa, el contexto social, o sea, irnos del micro al macro, ¿no? Y entonces, ¿cómo le enseñamos a un estudiante a sustituir ese placer o esa recompensa positiva que está viendo de esta parte de dominar y humillar al otro por emociones o conductas prosociales como la empatía o la cooperación? Creo que es una tarea compleja en el sentido de más bien invitarte a observar cómo todas nuestras intenciones por mejorar esta situación tienen que ver con, otra vez, la persona que está agrediendo, como de tú eres el problema. Pero ese discurso de pronto queda corto cuando queremos entender un fenómeno más amplio. ¿Y qué solemos hacer o qué podríamos hacer? Es diseñar un contexto donde esas conductas, las de agresión, más bien no sean las únicas que estén reforzadas. O sea, es decir, uno diría interrumpir hacia la audiencia, o sea, reducir esta recompensa social que tienen las personas, retirar en la medida de lo posible, pues la difusión de estos mensajes, intentar evitar que estas situaciones, como por ejemplo el retirar a un alumno en el salón de clases donde todo el mundo lo está viendo o en el recreo, o sea, retiremos, tratemos de evitar
convertirlo en sanciones como si fuera un espectáculo, ¿no? Y además entrenemos respuestas, otros tipos de conductas. ¿Qué hacemos acá? Hay algo que nosotros hacemos como cuando hacemos intervenciones que le llamamos reforzamiento diferencial, que es, ok, esta conducta problema está ocurriendo y tenemos tecnologías, tenemos estrategias para hacer que esa conducta disminuya. Y a esto se le llama castigo. Un castigo no es lo que entendemos moralmente, sino un castigo es cualquier consecuencia que hace menos probable que esa conducta vuelva a aparecer. Un castigo entonces puede ser, te voy a un regaño, un castigo puede ser, te voy a expulsar, un castigo puede ser esto, ¿no? Dar una consecuencia que represente algo desagradable para las personas. Pensemos también que un reforzador y un castigo no son universales. A mí me puede gustar mucho el chocolate, pero no a todas las personas les gusta el chocolate. Entonces, los reforzadores y los castigos son muy dependientes de cada persona y cada historia de aprendizaje. Pero más bien diría que lo que tendríamos que estar haciendo es observar el sistema en el que estamos, dejar de ver así, dejar de ver en túnel hacia la persona que ejerce la violencia y observar más amplio en torno a qué pasa con la audiencia, qué pasa con la persona que es víctima, qué pasa con, por ejemplo, las personas que deberían de estar a cargo, dónde están, cuánto tiempo tardan en emitir una consecuencia directa en la resolución, y que sí, podríamos enseñar, podríamos generar habilidades diferentes, pero también podríamos reforzar otro tipo de conductas que sí queremos que pasen, y poco a poco las que no queremos que ocurran, como las de violencia, dejan de ocurrir. ¿Por qué? Porque si entendemos, pensemos, si esa conducta está mantenida porque consecuente a emitirla obtengo atención, la pregunta más bien sería de qué otras maneras las personas pueden acceder a atención sin necesidad de ejecutar, de hacer, de emitir acciones violentas. A lo mejor, tal vez deberíamos de pensar en qué canales de liderazgo tenemos, en reconocemos, le ponemos atención a esa persona cuando hace algo bien, qué habilidades tiene, de qué manera contribuye también o puede contribuir. Y esto, a su vez, va debilitando estas conductas que no queremos que pasen sin necesidad de directamente tener que emitir un castigo. Porque además, el castigo sabemos, gracias a la literatura, que puede suprimir conductas bajo supervisión. Pensemos, está ahí la autoridad, ahí está ahí el prefecto, está ahí la profe, y de pronto, cuando está esa autoridad, esas conductas no aparecen, pero el castigo puede aumentar el ocultamiento, o sea, hacerlo en otros contextos, desplazamiento, emitir otros tipos de conductas problemas, las represalias. Y entonces esto pues puede que no sea el mejor mecanismo para actuar. Las consecuencias son necesarias, pero también deben de formar como parte de algo mucho más amplio, de una tecnología más amplia que implique protección, que implique seguimiento, alternativas, un cambio grupal, y no solamente centrarnos en un individuo, porque eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Y cuáles son los resultados que hemos tenido? El bullying no es que haya desaparecido, sino que más bien sigue presente, se ha modificado, hay otros canales, y es tal vez seguir haciendo lo mismo no nos está llevando hacia tener otros resultados.
Oye, qué interesante. La verdad es que yo siempre estoy admirada con la información que nos comparten y esto nos da una nueva perspectiva de cómo funcionan las dinámicas de violencia en la escuela y que tendemos a minimizar porque decimos, ah, son niños, ¿no? ¿Qué más da? Claro. Y ahora para ya irnos al cierre de esta entrevista, pues me gustaría saber cuál sería esa primera reacción que deben de tomar los padres cuando se enteran que su hijo está disfrutando de ver al otro humillado o de humillarlo directamente. Creo que algo principal que podrían observar o hacer estos padres es más bien preguntarse qué pasa en casa, qué observan, qué se dice en casa, porque todas las conductas que emitimos, los organismos, cumplen funciones, sirven para algo. Y en este sentido, no podría existir una conducta que hiciera un organismo, una persona, un niño, si no tuviera una ganancia y que más allá de moralizar esto como es una persona sádica o es una persona que genuinamente disfruta ver el placer, que existen y hay casos, pero diría son los menos. En vez de moralizar o observarlo desde este lugar de preocupación y mi hijo es el problema, observemos, uno, cuáles son las ganancias que está teniendo para seguir emitiendo estos comportamientos. Y segunda, pensemos en cómo poder reforzar, aplaudir, felicitar, decir, oye, lo hiciste muy bien, decir, eres muy inteligente por hacer esto, decir, te agradezco mucho que estés ayudándome a hacer esto. O sea, pensemos en otros tipos de repertorios cooperativos. A veces caemos en la trampa de centrarnos solamente en lo que no queremos que pase, pero centrarnos solo en lo que no queremos que pase tiene un problema porque dejamos de lado lo que sí queremos que ocurra y entonces podemos hacer que un niño deje de generar estos actos violentos, pero si nunca le enseñamos qué cosas sí queremos que ocurra, pues de pronto estamos perdidos y claro que un niño, un adolescente con una historia de aprendizaje más limitada, pues va a tener pocos recursos para saber qué hacer, para decidir hacer algo diferente. Entonces, creo yo que sería importante, uno, dejar de moralizar estas conductas. Dos, centrarnos también en lo que sí queremos que pase, hacer más probable que esto que sí queremos que pase se mantenga. ¿Cómo? Poniéndole atención, hablando con él, no solo respecto a lo malo que está haciendo, sino también qué cosas buenas está haciendo, en qué cosas es buena, en qué situaciones o momentos esta persona puede emitir conductas cooperativas. Si tiene un hermano y a lo mejor están jugando o si de pronto ayuda a lavar los trastes, pues pensemos en yo como adulto, qué consecuencia estoy emitiendo en ese momento para que esto siga ocurriendo. Porque de pronto si no decimos nada, si no hacemos nada, si simplemente decimos es que es tu obligación sacar las basuras, etcétera, pues más bien no estamos reforzando nada. Y tal vez deberíamos de observar qué consecuencias le siguen a comportamientos que sí queremos que pasen, comportamientos prosociales, de ayuda, de cooperación, de dinámicas sociales, que son cosas que pensemos, son conductas incompatibles. Yo no puedo ayudar a las personas y a su vez agredir a las personas. Es como si yo te dijera, siéntate, pero corre. No pueden existir las dos conductas al mismo tiempo. Son como un switch, o está prendido o está apagado. Entonces, centrémonos en lo que sí queremos que pase. Observemos cómo nosotros como adultos modulamos ese tipo de consecuencias. Y esas respuestas que pasan en la escuela son solamente un contexto más donde esas conductas funcionan. Observemos también qué otros contextos aparecen en la vida de ese individuo
donde seguramente se mantiene esa misma función, a lo mejor de maneras diferentes, topografías muy diferentes, pero la misma función, acceder hacia algo que es valioso, atención, un reforzador social positivo. Si tú tuvieras enfrente a un grupo de estudiantes que en este preciso momento se está riendo de alguien en su salón de clases, ¿qué pregunta o reflexión les dejarías para sacudirlos? Más bien, yo les invitaría a observar qué pasaría si a alguien que ustedes quieren muchísimo estuviese pasando por estas situaciones, porque muchas veces lo vemos allá, bien lejano, donde no me está pasando a mí, donde yo no estoy teniendo ninguna consecuencia por esto. Y es sencillo, ¿no? Como no hacer algo en estas situaciones, pero más bien es qué pasaría si a tu hermana, a tu prima, a tu primo, a tu hermano, a alguien que quieres muchísimo, estuviese viviendo con estas situaciones. Y en este sentido, hasta el que observa tiene la oportunidad de retirar esa atención, decidir dejar de compartir ese video, decidir dejar de emitir una sonrisa. Y esto podría marcar la diferencia por más pequeño que es. Bueno, Simón, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda, esta conversación nos deja algo muy claro. El bullying no se habla de quien agrede o de quien recibe la agresión. También nos invita a mirar el papel que jugamos como espectadores, como compañeros, como madres, padres, docentes y como sociedad. Ojalá que después de escuchar este episodio, la próxima vez que presenciemos una situación de humillación o de violencia, nos detengamos un momento a pensar qué estamos reforzando con nuestras acciones o con nuestro silencio. Y bueno, pues recuerden que la violencia no se combate minimizando, evadiendo o con silencio, sino con estrategias probadas. Aquí en Fundación en Movimiento trabajamos diariamente para erradicar el bullying y promover la cultura de paz en las escuelas de México a través de metodologías de convivencia escolar positiva. Así que contáctanos para darte más información. Y si este episodio te hizo reflexionar, compártelo con alguien que trabaje con niñas, niños y adolescentes, que muchas veces una conversación a tiempo puede hacer la gran diferencia. Bueno, pues gracias por acompañarnos en un episodio más de No es Terapia, pero ayuda. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Hasta la próxima. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia.